Oreb, como dice ahí en sus manuales, la palabra Oreb significa desolación, significa desierto. Oreb significa básicamente silencio, es tristeza, es desencanto, es soledad, es oscuridad, es frialdad. Pero sabes una cosa, Oreb es conocido también como el monte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios llevó a Oreb a diferentes hombres y en Oreb Dios los transformó. Escúcheme bien, Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarme. Pero la única forma de poder escucharlos es enfocarnos en Él y dejar que Él sea hablándonos. Cuando Dios llamó a Moisés a Oreb, Moisés estaba cansado, fatigado, luego de 40 años de caminar en el desierto y de trabajo arduo. En Oreb Dios rebatió sus excusas y de Oreb bajó transformado. Elías, dice la Biblia, que pasaba por un momento de desolación, de depresión, de desencanto, por un momento de que solamente él pensaba en morir, porque él se sentía solo. Y él decía, nadie sufre como yo sufro, nadie tiene el dolor que yo tengo. Pero sabes una cosa, Dios lo llevó a Oreb y de Oreb lo transformó. Sabes, en esta mañana lo que queremos es que tú seas transformado por el Señor, pero la transformación es un proceso donde yo tengo que encontrarme con Él. Y vamos a abrir nuestras Biblias, porque hoy la base de este tiempo especial y particular del cual estaremos trabajando tanto el pastor Javier Cortázar como el que le habla, va a ser Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Va a ser la base de la reflexión durante esta mañana, toda esta mañana. Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. Este va a ser la base. Sobre esto se va a trabajar durante este día, porque describe el sentimiento y el pensamiento, ¿verdad?, de vivir bajo la experiencia del desencanto, de la desilusión. Y yo quisiera que leamos un momento Lucas 24 del 13 al 35. Yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente y así vamos hasta el versículo 35, ¿ok? A la voz de 3. 2, 3. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús, y ellos le dijeron, los referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía que Él vivía. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón,
para creer todo lo que los profetas han dicho. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y ellos insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido a partir el pan. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Cristo Jesús, sé tú entre nosotros. Padre, venimos en el nombre de Jesús a pedirte que abras nuestros oídos para escucharte. Abras nuestros ojos para contemplarte. Abras nuestro corazón. Quiebres y rompas cualquier barrera. Padre, cualquier sentimiento, cualquier pensamiento que pueda, Señor, Padre, frenar el percibir de tu Espíritu Santo. Jesucristo, glorifícate en medio de nosotros. Sé tú haciendo esta obra que no podemos hacer. Háblame, Señor Jesús, háblanos. Queremos que tú seas el centro en este lugar. Queremos encontrarnos contigo. Queremos escucharte a ti. Espíritu Santo, visita nuestra vida en esta hora. Tu palabra dice que donde están 2 o 3, tú estás en medio de ellos. Y en esta hora queremos escucharte a ti. Queremos que tú, Espíritu Santo, nos redarguyas, nos instruyas. Que tú mismo, Señor, seas entre nosotros y que sea la obra tuya visitándonos. Gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia. A ti se te da toda la gloria, toda la honra por Cristo Jesús. Jesús. Amén. Amén. Es llamativo poder mirar cómo el apóstol, como Lucas el escritor, va a narrar dos eventos después de la resurrección. El primer evento es el evento de las mujeres que van ansiosas, van anhelando encontrar el cuerpo del maestro en la tumba para ungirlo, porque lo que movía el corazón de estas mujeres era el amor. Era el amor. Ellas habían visto a su maestro morir en la cruz. Habían visto a su maestro desgarrarse, quebrantarse, ser molido. Y en su mente lo único que había era el amor y la certeza de haber disfrutado de su presencia. Y en su corazón había un único anhelo: ir a la tumba para ungir al maestro. No encontraron en la tumba al maestro, porque había pasado 3 días y Jesucristo había resucitado. Ellas se encuentran con la verdad de la resurrección y salen corriendo a anunciarlo. Pero aquí nos encontramos con otra escena, la escena de unos discípulos que, frente a la experiencia de la revelación, de la grandeza, de la obra de Dios, no lo entendieron, no lo comprendieron y simplemente cayeron en un momento de desilusión, de desencanto. Déjame decirte, amado hermano, hermana, la desilusión, el desencanto
es parte de la vida cristiana. Cuando Moisés llegó a Horeb, él estaba luchando con todo su pasado. Él fue un gran hombre, fue llamado desde nacimiento, pero él se adelantó al plan de Dios y quiso hacer las cosas a su forma y a su manera y fracasó. Ahora llevaba tras sus espaldas 40 años de frío, de soledad, de cansancio. Dios lo transformó. Elías creía que era el único que amaba a Dios y que nadie lo amaba tanto como él. Y todo lo que hacía por Dios lo hacía hacer y sentirse único. Pero de repente viene una mujer y le dice: hoy vengo por tu vida. Y el hombre cayó en un cuadro de tremenda depresión, que solamente quería morir. Fue en Horeb cuando Dios lo transformó, lo renovó, lo repotenció y de ahí lo llevó al cielo con los carros de fuego. Hermano, la desilusión, el desencanto, la soledad es parte del día a día, pero hay una gran diferencia: el vivir en soledad, en desilusión, en desencanto, y ser libre de la desilusión y el desencanto. Porque ¿sabes una cosa? Lo que hace la desilusión, lo que hace el desencanto, hace que nuestro ministerio, que nuestra vida sea débil, sea indiferente, sea apática, sea religiosa, sea tediosa, sea una carga. Hace que el camino sea más difícil y no nos permite caminar. Y qué interesante, porque aquí nos vamos a dar cuenta cómo Jesucristo, el despreciado y desechado, hombre experimentado en quebrantos, dice el texto, él se acerca a sus discípulos. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para ayudarles a vencer ese momento de desilusión, de desencanto. La Biblia va a decir en Lucas 9:51 que cuando Jesús era el momento en que él iba a ser recibido, su última semana, ¿sabes una cosa? Él dice, afirmó su rostro, porque sabía que iba a enfrentar la crueldad, la crudeza de la maldad, de la iniquidad, del pecado. Y que toda la gente a quien él amaba, a quien él servía, esa gente lo iba a dejar. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Jesús afirmó su rostro. Afirmar su rostro no es otra cosa que simple y llanamente, ¿sabes qué? Es mirar el propósito al cual Dios lo ha llamado y decirle: Padre, voy a hacer tu voluntad. Por eso cuando dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pongamos la mirada en Él, porque Él, por el gozo puesto delante de Él, observa bien, el gozo puesto delante de Él. ¿Sabes qué cosa tenía Jesús frente a la vida que le tocó experimentar y vivir? Una actitud de gozo. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y miró con expectativa, ¿verdad?, lo que el Padre iba a hacer con él. Por eso es una buena pregunta, ¿cómo poder vencer la experiencia de la desilusión? Y quiero que tú mires una cosa, la experiencia de la desilusión en sí misma. Porque la experiencia de la desilusión nos hace caminar en una ruta de derrota. Miren Lucas 24:13-14. Dice, aquel mismo día 2 de los discípulos que iban a una aldea llamada Emaús, que estaban como a 11 kilómetros de Jerusalén, conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Ahora, ¿por qué la pregunta que caminaban en derrota? ¿Sabes por qué? Porque si tú vas a mirar ahí el pasaje de Mateo 28:7-8, te vas a dar cuenta de algo. El resucitado había dicho a las mujeres, vayan
y díganle a los discípulos que yo voy delante de vosotros. ¿A dónde? ¿A dónde? A Galilea. Las mujeres les habían dicho a los discípulos que vayan a Galilea. Y estos dos hombres, estos dos discípulos, ¿a dónde estaban yendo? Estaban yendo a Emaús, el camino de las aguas tibias. Emaús. La derrota, ¿qué cosa es? Es ir en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y qué interesante, porque la derrota no nos permite ver la realidad de lo que está sucediendo, porque la derrota ciega nuestra visión. Me hace ver lo que no es, me hace entender lo que no es, me hace creer lo que no es. Por eso va a decir claramente que en la ceguera espiritual, mira, versículo 15-16, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, esto es tremendo, Jesús mismo se acerca y camina con ellos, mas los ojos de ellos estaban. Ahora, escúchame bien, cuando tú caminas, cuando yo camino desolado, yo no puedo ver a Jesús. Yo no puedo sentir a Jesús. Yo no puedo experimentar a Jesús. Simple y llanamente, ¿sabes una cosa? Siento lo que siento, siento lo que creo, siento lo que percibo. Aunque soy hijo de Dios, aunque creo en Dios, en ese momento parece que Dios no está a mi lado. Pero qué hermoso es poder ver esta escena. Jesús se acerca, porque Jesús nunca te deja. Escúchame bien, así usted esté haciendo cosas malas, Jesús nunca te deja. El hecho que te permita hacer lo que haces y sabes que está mal, no significa que Dios apruebe lo que estás haciendo, porque es la eterna voluntad permisiva, pero no voluntad perfecta. Jesús se acerca a ellos y comienza a caminar con ellos. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué hace eso? Es que Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. En Juan 2, 24 y 25, tú comienzas a leer, dice que Jesucristo no se fiaba de las personas, de los hombres, porque Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Hermano, la palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Sabes una cosa? Yo puedo estar en este momento predicando, yo puedo estar en este momento enseñando, pero mi corazón puede estar lejos de Dios. Mi mente puede estar lejos de Dios. Yo simplemente puedo estar cumpliendo una tarea, pero mi corazón no está conectado con el corazón de Dios. Porque sabes una cosa, cuando yo estoy en derrota espiritual, yo puedo estar sirviendo, pero no estoy experimentando la adoración del servicio. No estoy experimentando el amor, el deleite del servicio. Solamente estoy experimentando la pesadez, la tarea, la carga. Y es increíble que uno comienza a ver el texto, porque va a decir Deuteronomio 28, 28, 29, ¿qué es la ceguera espiritual? La ceguera espiritual no es otra cosa de qué, no ver a Dios, sino simplemente es ver lo que siento, ver lo que pienso, ver lo que creo. No puedo ver a Dios. Por eso cuando Deuteronomios 28, 28, 29 dice, el Señor te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu, palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no lo prosperarás en tus caminos. Y aparentemente que todo es contra uno. Y no serás sino oprimido y robado todos los días, que no habrá quien te salve. La experiencia de la ceguera es, yo creo que estoy bien. ¿Por qué la gente está mal? Cuando Elías estaba
en ceguera espiritual. Él creía que él era el único. No había más que él. Pero el Señor le tuvo que decir que ¿cuánto sabía? ¿Cuánto sabía? 7,000 que no habían doblado la rodilla. Pero él, ¿cómo se sentía? Nadie sufre como yo sufro. Nadie padece como yo padezco. Nadie te ama como yo te amo. Uno comienza a ver que la ceguera espiritual se enfoca en el temor, en el miedo más que en Dios. Cuando tú te vas a dar cuenta rápidamente en la historia de 2 de Reyes 6, 15 al 17, te vas a encontrar con un hecho que es importante. Los sirios estaban buscando coger la cabeza y la vida de Eliseo. Y de repente viene la gente y rodea a Eliseo. Los ejércitos del rey de Siria vienen. Y sabes una cosa, el siervo, el criado de Eliseo, le dice: ay, Señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué todo está en contra de nosotros? Pero observa, Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y observa, y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego y alrededor de Eliseo. Amada hermana, hermano, ¿sabes una cosa? Cuando nosotros caminamos en desilusión, cuando caminamos en desesperanza, cuando caminamos en esa ruta, todo es negro, todo es negativo, todo es oscuro. Yo puedo saber de Dios, puedo conocer de Dios, puedo hablar de Dios, puedo servir a Dios, pero ¿sabes una cosa? Mi corazón está oscuro, mi corazón está apagado. Yo recuerdo cuando me convertí, 6 meses después de mi conversión, mi madre falleció. ¡Qué golpe! Tuve que vivir como 4 años en depresión. Y en los 4 años estaba sirviendo, hasta que Dios me tuvo que enfrentar con una realidad. El servicio no es hacer cosas para Dios ni por Dios. El servicio es experimenta y disfruta de mi presencia, porque lo que tú haces, lo haces para mí. El servicio no es hacer cosas por Dios ni para Dios. Es interesante cuando uno observa las razones de la desilusión. Tú mira las razones de la desilusión. Cuando tú vas a ver Lucas 24, 19 al 20, en ese diálogo, porque Jesús se aparece. Y es interesante, Jesús se aparece como un gran consejero. Jesús se aparece como un gran psicoterapeuta. Jesús se aparece como un gran coach, como un gran entrenador, como alguien que quiere sacar lo que hay dentro de ese corazón. Porque lo que hace la ceguera espiritual es no te permite ver la realidad de lo que está pasando. Te permite simple y llanamente ocultar la realidad. No vives la plenitud de lo que tú eres. Estos discípulos estaban caminando tristes y discutían. Jesús se acerca porque eran discípulos de él. Jesús había caminado con ellos. ¿Cuántos años? 3 años. 3 años. Habían pasado 3 días. Ahora ellos estaban desilusionados del maestro. Y observa, primera razón de la desilusión. Ellos le responden a Jesús. ¿Qué son las cosas? Ellos dijeron: de Jesús Nazareno. Observa, ellos sabían que Jesús era de Nazaret. Y nazareno era la palabra que utilizaban los judíos
para tratar despectivamente al Galileo. Por eso dice Jesús Nazareno, no dice el Galileo. Dice varón profeta. Todos sabían que Jesús era un gran profeta porque recordaba la palabra revelada de Dios. Él hablaba del cumplimiento mesiánico del Redentor. Él era poderoso en obras. Había resucitado a muchos enfermos, muertos, enfermos, curado, dado vista a ciegos, alimentado gente. Pero delante de Dios y de todo el pueblo era grande. Ahora escúchame bien, ¿no te das cuenta que esto se parece mucho a nosotros? Sabemos mucho de Biblia, porque hoy en la cultura se habla de la información. Hoy, cuando uno tiene mucha información bíblica, mucho conocimiento bíblico, corremos el peligro de la aridez espiritual. Porque la característica de la educación y la información, si yo no soy transformado, es generar endurecimiento del corazón. Ellos estaban concentrados en algo, el conocimiento, el hacer cosas. Ellos eran parte de los 70. Ellos habían caminado con Jesús. Ellos habían servido con Jesús. Para muchos comentaristas, ellos fueron parte de los 70 que salieron a predicar el Evangelio y regresaron a contarle a Jesús todas las cosas que habían hecho y cómo Satanás se sujetaba a ellos. Ellos eran grandes hacedores. Pero ¿sabes una cosa? Ellos no experimentaban la presencia fresca y renovada de Dios. Y sobre todo esto dice que ellos miraban cómo los principales sacerdotes, observa, ellos atribuyen que los principales sacerdotes y los gobernantes mataron al maestro. Cuando yo estoy en desilusión, solamente estoy enfocado en cumplir. Hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas. Y lo hago con pesadez y con apatía, porque hay que hacerlo, porque si no se me va a molestar. Si no me va a ver mal, me va a percibir mal. Pero mi corazón está así. Está contraído. Pero bueno, no me queda otra, hay que seguir haciéndolo. Escúchame bien. ¿Qué es el enfoque que hay en tu vida, en mi vida? Esto me hacía pensar en muchas veces he estado expuesto a hacer esto y de repente algunas veces lo he hecho. Hacer las cosas porque hay que hacerlas, pero no disfrutar de la plenitud de Dios en lo que hago. Eso endurece el corazón, eso envilece el alma. Pero sobre las razones externas, religiosas, morales, estaban las ideas fijas en la mente. Mira, ellos tenían expectativas personales. Observa bien. Dice, ante la pregunta, ¿qué ideas que había? Ellos dicen, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Observa. Cuando mi cabeza está distante de mi corazón, no hay fluidez ni renovación en mi servicio. Porque yo no puedo servir cuando está mi cabeza en otro lado y mi corazón en otro lugar. Los discípulos estaban tristes, discutían y debatían. ¿Sabes por qué? En su mente estaban lejos del resucitado. Aunque caminaba con el resucitado, no lo veían,
Porque su mente, sus ideas estaban focalizadas en sí mismos, en sus conceptos, en sus criterios, en sus razones. Ellos esperaban un Mesías que iba a devolverlos el poder del reinado de Israel. Ellos esperaban un Mesías que iba a destruir el poder del imperio romano. Ellos esperaban un Mesías que iba a arreglar sus problemas económicos, sociales, materiales, y que los iba a erigir como la nación libre. Es interesante. Es interesante. ¿Sabes una cosa? Cuando yo sirvo creyendo que Dios me va a dar lo que yo quiero, el chico, la chica, el trabajo, va a curar a mi hijo o a mi hija, va a darme el negocio, va a darme el carro, va a darme la casa, va a darme el sueño. Y yo hago lo que hago pensando que por hacer lo que hago, Dios me va a dar. Y no cae, y no funciona. Entonces mi corazón se me pone... Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Es que, ¿sabes una cosa? Tengo un concepto equivocado de Dios. Tengo una idea equivocada de Dios. Tengo una mentira respecto a Dios. Yo puedo estar sirviendo. Ellos estaban sirviendo con Jesús. Ellos eran parte de los 70. Ellos caminaron con Jesús. Pero ahora, al ver a Jesús morir en la cruz, dicen, ¿y ahora quién me va a arreglar mis problemas? ¿Quién va a resolver mis temas? Hermano, la pregunta que uno tenemos que hacernos son, ¿cuáles son nuestras expectativas personales? Yo te confieso que durante este tiempo de pandemia y estos últimos tiempos, como pastores hemos estado pasando por momentos muy duros, durísimos. Pero sabes una cosa, la pregunta que siempre teníamos que hacernos es, ¿dónde está nuestra cabeza y corazón? Y de seguro que también tú has pasado. Porque hoy, después de la pandemia, nos encontramos en un mundo diferente. Todo ha cambiado. Todo es diferente. Y todo parece a cuesta arriba. Todo parece cuesta arriba. Y sabes una cosa, cada uno tiene sueños. Y tenemos el derecho a tener sueños. Una mejor casa, un mejor hogar, una nueva relación, un nuevo compromiso, un mejor negocio, una mejor salud, hijos realizados, familia realizada, pero de repente todo cae cuesta abajo. Pierdes la casa, ves que tus hijos fracasan, ves que el negocio se cae, ves que el chico no llega, ves que la chica no llega, ves que el hijo que anhela no aparece, ves que los padres se pelean. Y sabes una cosa, no se puede servir viviendo eso, porque el corazón se destroza. El corazón se llena de tristeza. Y cuando el corazón se llena de tristeza, no va a haber gozo ni regocijo de su presencia. ¿Qué cosa va a haber? Va a haber discusiones. Va a haber críticas, va a haber peleas. Pero qué hermoso es saber, ¿sabes una cosa? Que Jesús camina con ellos, aunque ellos no los... Dile a tu hermano, el Señor está caminando contigo, dile. El Señor no te ha dejado solo. Ahora, quiero que te des cuenta de algo allí. Llama la atención no solamente eso. Mira, observa, cuando hay eso, hay también indiferencia a la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Mira, lo que es increíble, y cuando leía la Biblia me reía, me asombraba, me quebraba, porque miraba cómo Jesús actúa.
Él hace preguntas. Y mira las preguntas. Y ellos dicen, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y cómo no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto en visión a de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo. Ahora, escúchame bien, quiero que te fijes en algo. Mira, las mujeres les habían dicho a los discípulos que Jesucristo había, pero cuando tú estás en ceguera espiritual, cuando tú estás andando en desilusión, así te hablen de Dios, ¿tú qué vas a hacer? Tú no lo crees. ¿Por qué? Porque tu enfoque es tu sentimiento y tu pensamiento. Pero observa, ¿quién eran esas mujeres? Mira que dice Juan 19:24. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. ¿Quién? Hermano, la pregunta es, tu mujer te acaba de decir que Jesús ha resucitado. ¿Y qué hace el hombre? Está loco. Cleofas tenía el testimonio ¿de quién? De su propia esposa. Pero ¿sabes qué cosa? ¿Sabes qué cosa? Cleofas y si otro personaje que parece anónimo, que puede ser tú, puede ser yo, no le cree. Es como cuando te están hablando, hermano, busca al Señor. Dios tiene. No. Ay. Apatía, indiferencia. ¿Sabes por qué? Porque tanto es el pensamiento que está en tu corazón, tanto es el sentimiento que está en tu corazón, que no te deja escuchar la voz de Dios. Porque el centro son tus emociones. No es que sea malo sentir, no, es encomienda al Señor tus emociones. Entrega al Señor tus pensamientos. Escúchame bien, eso no es tarea fácil. Porque Jesucristo nos dice clara y llanamente, ¿verdad? El que quiere ser mi discípulo, niéguese. Tome su cruz. Y, escúchame bien, ¿qué significa? ¿Sabes una cosa? Que a mi carne no le gusta someterse a Dios. A mi mente no le gusta someterse a Dios. Pero es el Señor quien tiene que trabajar. Un cuarto elemento rápidamente es simple y llanamente allí ese tema de la incredulidad. Entonces dice que Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora tú me entiendes, amado hermano, por qué la incredulidad es sinónimo de pecado. ¿Por qué la duda? Estos discípulos, por la ceguera, por la derrota espiritual, no veían a Jesús, aunque estaba con Él, aunque caminaba con Él. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo vencer la desilusión? Para vencer la desilusión yo necesito, amado hermano, tomar una decisión personal de escuchar a Jesús. Dice, llegaron a la aldea donde iban e hizo como iban más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse. Interesante, decisión personal y persistente. Señor, quiero escucharte. Diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde el día. Y observa esa presencia constante, esa voz, esas preguntas comienzan a calar en el corazón de estos discípulos.
no entendían, no comprendían, pero ellos decían, ¿sabes una cosa? Yo quiero que tú te quedes con nosotros. Pero esa es tu decisión, esa es mi decisión. Ellos le obligaron. La palabra obligar en el original describe la palabra del pensamiento. Le insistieron, lo cogieron y le dijeron, quédate con nosotros. La misma expresión cuando Jacob luchó con Dios. No te suelto si tú no me... Ahora escúchame, eso es decisión. Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero que tú seas el centro de mi vida. Segunda cosa interesante, experimentar el Evangelio. Mira, Jesús se queda con ellos, pero qué tremendo es el enfoque. Jesús, como siervo sufriente, se presenta. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, dice, tomó el pan y los bendijo y lo partió y los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Ahora, quiero hacerte una pregunta de comprensión. ¿Estos discípulos estuvieron con los 12? ¿Estos discípulos estuvieron con los 12? ¿Ahí en el aposento alto? Estos discípulos no estuvieron con los 12. Lee la Biblia con cuidado. Esto es su primera vez que ellos están teniendo Santa Cena, porque ellos eran parte de los 70. Jesús instituyó la Santa Cena con los 12. Esto es su primera Santa Cena. ¿Y por qué crees tú? Muchos comentaristas tienen sus opiniones y sus pareceres. Porque tú y yo hoy celebramos la Santa Cena como celebrar, ya, pues tomás mi Santa Cena, quiero con mi pan. Pero escúchame bien, quiero que te des cuenta de algo. Para ellos, esto era la primera vez. Ahora, ¿por qué crees tú, para que pienses conmigo, ellos reconocieron que era Jesús? ¿Por qué se les abrió recién los ojos? A ver, usemos las mentes. Porque acá dice el texto. Recién allí sus ojos y se dieron cuenta que era el maestro. Y de repente el maestro. Ahora, ¿por qué? ¿Qué piensan? A ver, mentes lúcidas. ¿Por qué? Miren el texto. ¿Por qué creen? Porque estaban abiertos. Antes estaban cerrados. ¿Sabes una cosa, amado hermano? Tú puedes caminar con el maestro y no verlo ni sentirlo, pero el maestro no te deja porque él ha prometido que él va a caminar contigo todo el tiempo. Pero escúchame bien, ellos se dieron cuenta de algo particular, dicen los comentaristas. Se dieron cuenta de que las manos de Jesús estaban horadadas, porque él partió con las y vieron y dijeron, es el maestro. ¿Te imaginas la escena? ¿Por qué? Se encontraron con el Evangelio. Recién comprendieron la promesa que Jesús les había dado, la enseñanza. Por eso va a decir, mira, versículo 32, creyeron las Escrituras y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Hermano,
Las escrituras están para que alimenten tu alma, mi alma, nuestra alma, no para que me llene de información. Las escrituras están puestas para limpiar mi mente, mi corazón. Por eso la importancia de que el Evangelio sea trastocando mis pensamientos, mis sentimientos. Porque este cuerpo humano se rebela contra Dios y las cosas de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Es Dios quien hace la obra que tú y yo no puedo hacer. Ellos decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué hace Jesús? Jesús los recuerda desde Génesis 3 hasta Malaquías, la promesa del Salvador. Finalmente, ellos experimentan la transformación. Dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que se decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué desilusión está frenando tu alegría, tu renovación, tu esperanza? Observa, ellos llegaron a Emaús tristes, pero ahora regresan de Emaús a Jerusalén. Regresan, dice el texto, simple y llanamente contentos, 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 totalmente contentos. ¿Sabes por qué? Porque ellos han experimentado al resucitado. ¿Sabes, amado hermano, en esta mañana, yo no sé con qué estás luchando? Yo no lo sé. Yo no sé con qué estás luchando. ¿Con qué recuerdos, con qué memorias, con qué desencantos, con qué desilusiones? Yo no lo sé. ¿Con qué malas decisiones que puedes haber tomado? ¿Con qué proyectos que salieron mal? ¿Con qué tristezas que está encogiendo tu corazón? Yo no lo sé. Pero de repente tú estás allí avanzando y sientes tu corazón cargado, sientes tu mente cargada, te sientes desanimado, te sientes triste porque ves que de repente el hijo no cambia, el negocio no está resurgiendo, la enfermedad está visitando tu hogar, tu familia, y tu hija, tu hijo está allí postrado, tú estás postrado, ves que la economía ha menguado, ves que el futuro se nota incierto e inseguro. Tu mente y tu alma está llena de temores. Es un momento para volver a las Escrituras. Es un momento para traer eso al Señor. Es un momento para pensar en las preguntas de Jesús. ¿Qué son estas cosas que están hablando entre ustedes? Para escuchar la pregunta de Jesús, ¿qué es esto que estás pasando? Vamos a orar un momento.